Buenas, buenas, ¿qué te pasa? Bienvenido y bienvenida a otro videito de YouTube. Yo soy Gabriela Piñero y quiero darte las gracias por estar acá. Hoy te voy a hablar sobre los 6 años sin papeles que tuve en Francia y lo que aprendí sobre la resiliencia y la fe. Es un video que siento que me va a costar. De hecho, para serte sincera, ya es como la tercera vez que intento grabar porque hay cosas que sí, que veo que me cuestan y te voy a ser sincera, yo no vengo aquí con este video lo voy a hacer como una conversación, como mi mejor amiga, mi mejor amigo que me está escuchando detrás de esa pantalla y la cual yo me estoy abriendo para que escuches un poquito mi historia y que te lleves las lecciones de lo que más me dejó todo este tiempo de tanto dolor para mí. Va a ser un video un poquito vulnerable, creo yo, de mucha emoción. Eh, que la verdad, les soy sincera, me está costando como que hablar. Ya siento wow, que se me van a salir unas cuantas lágrimas. No quiero hacer el video tan largo tampoco. Quiero ver cómo, lo voy a ir haciendo como vaya viniendo, ¿ok? Yo no voy a estar aquí o sea, no, como vaya viniendo. Si lo quieres ver, está genial. Si no, no pasa nada. Lo voy a ver así como una terapia también. 6 años sin papeles y lo que aprendí sobre la resiliencia y la fe. Wow. Bueno, si no me conoces, tu primera vez que estás acá, yo soy venezolana, tengo 8 años viviendo en Francia, en París, de los cuales 6 años fue de manera ilegal, sin documentos, y fueron los años más duros de mi vida. Lo digo y ya se me ponen los ojos como aguados. La verdad es que dejar tu familia, dejar tu casa, dejar tu país, dejar tus costumbres, dejar tus tradiciones, meter todo en una maleta y simplemente llegar acá con esa maleta llena de sueños, es una de las decisiones más difíciles que yo he tomado en mi vida. En aquel momento ya Venezuela venía muy mal, ¿no? Con la situación que estaba pasando, la situación del país y todo, ¿no? Pero para ponerte un poquito en contexto, yo estudié francés durante 5 años en la universidad. Es una cosa loca porque yo realmente iba a estudiar inglés, pero al final me terminé yendo por francés, o sea, estudié para ser profesora de francés. Yo fui profesora de francés durante 10 años, di clase en la Alianza Francesa, que son institutos bien conocidos a nivel mundial. Di clases en la Alianza Francesa mientras estaba terminando de graduarme en la universidad. En ese proceso, pues yo conozco a lo que fue mi novio de aquel momento, que fue el que terminó haciendo la conexión para yo terminar de venirme para acá, porque en cierta manera yo no sabía cómo yo iba a llegar a Francia. Yo sabía que ese era mi sueño, yo sabía que yo quería vivir en París, porque incluso mi mamá lo decía: hija, tú desde pequeña tenías adornos y dibujos de la Torre Eiffel, lo que es la mente, ¿no? O sea, como piensa, o sea, lo que piensa se manifiesta. Yo desde chiquita tenía como esa visualización de manera inconsciente, por decirlo así. Después conecto con estudiar francés en vez de inglés, una decisión a lo loco. Después conecto con lo que fue mi pareja de aquel momento, ¿vale? Que no estaba en mis planes, la verdad. O sea, eso no estaba en mis planes para nada. Yo sí sabía, yo decía, yo no sé cómo yo voy a hacer. Yo tengo 5 años estudiando francés. Yo sé que yo quiero ir a París, yo sé que yo quiero vivir allá, yo sé que yo quiero estar en Francia, es mi sueño. ¿Cómo? No tengo ni idea, la verdad, no tenía ni idea. Pero para que vean cómo es Dios y el universo, cuando tú piensas algo por tanto tiempo, lo que piensas se manifiesta. Dios te va poniendo todo en el camino. Entonces, en aquel momento en la universidad yo conocí a lo que fue mi novio de aquel momento, un francés, que al final terminé, o sea, fue lo que hizo la conexión. Yo siempre digo que él fue el puente que Diosito puso para yo llegar acá, que era mi sueño, ¿vale? O sea, al final él fue el puente que conectó con lo que era mi sueño. Entonces, en ese momento, en el 2016, yo terminé viniéndome para acá, pero me vine todo a lo loco, ¿no? O sea, yo no... Siempre digo que si tienen de verdad la oportunidad, si se van a ir, háganlo bien. Yo todo se me fue dando muy rápido a lo loco, la situación del país, o sea, se me fue dando de manera muy rápida y pues al final pues me terminé lanzando acá, me terminé
llegando a este país sin visa de estudiante, sin visa de au pair, sin visa de trabajo, sin visa de nada. Yo me vine con visa de turista, ¿ok? Lo cual estaba permitido quedarme por 3 meses. Ya yo sabía que me iba a quedar más tiempo porque ya estaba, o sea, ya esta era la opción que ya yo había quemado mis barcos. Yo sin saber, ya yo estaba aplicando desarrollo personal sin saber. Ya yo tenía en la mente que yo iba a llegar a Francia, no sé cómo, pero llegó, ¿verdad? O sea, el puente, ya yo tenía en la mente que yo iba a quemar mis barcos y los quemé, dejé mi familia, dejé mi cultura, dejé mi hogar, dejé mi todo, me vine con una maleta llena de sueños y decidí quedarme acá de manera ilegal, sin papeles, sin visa, sin nada. Durante ese proceso, ¿verdad? Obviamente, pues durísimo, durísimo porque yo llego literal sin trabajo, sin nada. Obviamente en aquel momento, yo sé que Dios lo puso en mi camino para ir construyendo lo que era parte de ese sueño, ¿no? Mi sueño. Eh, yo obviamente tenía el respaldo de mi novia en aquel momento, gracias a Dios, ¿verdad? Pero igual, o sea, yo no estaba en un lugar seguro, no tenía documentos, no podía trabajar, no podía ser independiente. Entonces, ¿qué pasa? Para mí era un proceso sumamente fuerte porque yo me sentía como atada, ¿no? Yo me sentía como, wow, estoy acá, estoy cumpliendo mis sueños, sí, es París, es la ciudad de mis sueños, pero tampoco es que pueda hacer mucho, obviamente mis limitaciones de aquel momento, ¿no? Tampoco es que pueda hacer mucho, dependo en cierta manera de esta persona, no es lo que quiero, ¿ok? Porque yo siempre he sido una mujer muy independiente, trabajadora desde muy temprano y todo esto no era lo que yo quería. Entonces, ¿qué pasa? En este proceso yo me pongo a buscar y encuentro una asociación que daba para dar clases de francés a latinos y yo empecé, fue así como yo empecé en París. De hecho, hay varias personas que, o sea, yo me di a conocer un poco en París, ¿no? Por ser la profesora de francés, eh, enfocaba a los latinos, ¿no? Más que todo, en vez de español para franceses, yo me dirigí más como a dar francés a latinos y empecé en esta asociación que obviamente era una asociación, era voluntariado, no había un sueldo y aparte que yo no podían declararme porque estaba de manera ilegal. Entonces, me daban una cierta ayuda, eran 500, 600 euros en aquel momento. ¿Con eso no vives en París? No, mucho menos ahora, imagínense, eso fue hace 8 años. Pero bueno, a mí me ayudó a empezar a ahorrar un poquito, ¿verdad? Porque yo no me esperaba que la relación con mi pareja en aquel momento se terminase, ¿no? Pero bueno, yo empecé como que a respirar un poquito, yo también ayudaba a mi familia, ¿verdad? Yo les mandaba dinero. eh, Tenía que empezar a ver en mí, yo quería colaborar en la casa, entonces yo agarraba parte de eso y colaboraba, mientras yo en ese poquito que yo tenía, yo era fiel. Y es donde yo digo que yo siempre he venido aplicando las cosas de la Biblia de manera inconsciente, porque yo en lo pequeño era muy fiel. Yo empecé a ahorrar de esos 600 euros que yo ganaba. Yo recuerdo, es que yo porque lo boté, pero si no se los enseñase, yo me hice una carterita, así como para dividir mi dinero. Sí, yo dividía mi dinero porque claro, todo era al negro, no era por transacción ni nada porque no se podía dejar rastro y era en cash. A mí me daban ese sueldo en cash y yo recuerdo que yo hice una carterita negra para dividir mi dinero por secciones para yo poder administrarme con eso poquito. La Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero claro, a mí la misma situación me estaba obligando a eso. Entonces yo empecé a ver en YouTube cómo podía hacer para administrar mis finanzas, estando en el extranjero, ganando tan poquito. O sea, realmente tuve que buscarme la vida. Porque es eso, no es hasta que estás en un estado de urgencia, donde te ves contra la espada y la pared, que tu mente, o sea, te da la sabiduría, te da las ideas, te da todo, te da realmente todo. Entonces, claro, en aquel momento, yo estaba actualmente, sí, con mi pareja en aquel momento, ganando ese poquitito, pero ya estaba empezando a administrar un poquito, póngase, de 600 euros yo apartaba 200, por decirlo así, ¿no? O 100, y ya lo otro lo daba en comida, ¿ok? Y lo otro pues mandaba dinero, lo que podía, lo que se me daba, y pues cubría parte de mis necesidades también, ¿no? Que si tenía que comprarme la ropa del invierno, pues me compraba, o tenía que comprarme un abrigo de esos gruesos, pues me lo compraba, o sea, que yo veía ahí cómo yo iba haciendo solo con ese poquito, y lo logré,
¿ok? Por eso yo siempre digo que no hay excusa si tú realmente quieres algo y vas. Y créeme que si el universo y Dios te pone contra la espada de la pared, no es algo para castigarte, porque fue allí donde yo me di cuenta de lo que tú puedes llegar a hacer estando en un país sola, o sea, en una situación así, ganando tan poco dinero, ¿ok? Entonces, bueno, al tiempo la relación se terminó, decidimos dejarlo. De un día para otro yo tuve que irme de allí y ahí fue otro punto de inflexión y hoy te lo cuento como que como que ya superado, ¿no? Obviamente eso está súper superado, pero pensé que es que fue muy fuerte ese momento. Yo recuerdo que era pleno invierno, mucho frío y al final pues habíamos quedado peleados, ¿sí? Él no me echó como que, mira, ya, dale, vete. No, o sea, al final fue un acuerdo, pero yo no quería quedarme allí. Yo no quería como que molestar, ¿no? Y entonces al final yo recuerdo que llamo a un amigo y le digo, me voy a quedar en la calle. Me dice, como que estás loca, ¿cómo te vas a ir en la calle así? O sea, no, vente para acá. Recuerdo que él se vino para ayudarme con las maletas, pero en este proceso, mientras todo eso pasaba, antes de que todo eso pasase, ya yo estaba en estado de urgencia y yo a mi mente yo decía, tienes que hacer algo, te vas a quedar en la calle. Entonces, claro, en ese estado de urgencia, yo recuerdo que yo estaba en un grupo de WhatsApp y yo pregunto por allí, digo, oiga, ¿saben de alguien que alquile una habitación, un lugar, un garaje, lo que sea, no importa, aquí en París donde yo pueda mudarme? Estoy en una situación un poco precaria y es para allá. Y yo no tenía dinero en el banco, o sea, yo había empezado a ahorrar ese poquitito, pero, o sea, creo que tenía, era como 400, una cosa así ahorrado, no lo sé, no recuerdo exactamente, pero lo cierto es que tenía ese poquitito y yo pregunté y, claro, ahorita se los digo así, pero yo estaba en lágrimas, usted no se imagina, una ruptura, en un país sola, sin papeles, con posibilidad de quedarme en la calle. No conocía a nadie así como que me diese un lugar, aparte de mi amigo, que obviamente después se ofreció y me ayudó, claro está. Pero, o sea, realmente estaba completamente sola, sin certezas, con incertidumbre, sin nada. Entonces, lo que es la cosa, ¿no? O sea, Dios, es donde yo siempre he visto la mano de Dios. Me respondieron el grupo de una chica, una colombiana, me dijo, mira, yo me estoy yendo de acá, esta señora está alquilando la habitación, te voy a poner en contacto con ella y voy a decir que para que se pongan de acuerdo a ver si te puede dar la habitación. O sea, eso fue al día siguiente o a los 2 días, no recuerdo. Yo como que, wow, no puede ser lo difícil. Aquí en París es sumamente difícil conseguir lugar para vivir. O sea, es una cosa que tú puedes pasar meses buscando para vivir. Y yo al día siguiente o a los 2 días me responde esta chica por el grupo y me dice que una señora iba a alquilar esa habitación. Yo obviamente con todos los miedos, yo dije, Dios mío, ahora para una casa, esta gente me va a pedir papeles, yo con toda esa incertidumbre, me va a pedir no sé cuánto dinero, yo solamente tengo esto. Recuerdo que cuando la chica me dice, mira, es por la Torre Eiffel, yo dije, ay Dios mío, por la Torre Eiffel, eso debe ser un dineral, un ojo de la cara. Pues yo dije, bueno, mira, ¿sabes qué, Gabriela? Dale con todo, tú vas a ir, te presentas. Yo recuerdo que me presento con miedo, pero yo soy sincera con esta señora, yo le digo, mire, yo no tengo papeles, yo estoy ilegal, esto es lo que tengo para darles un avance, no puedo darle más, nada más tenía para un mes y ni siquiera sabía. Cuando la señora viene y me dice, mira, son 300, o creo que es que chicos, la verdad es que ya no me acuerdo si era 300, que me lo dijo la chica que me puso en contacto, o si fue la señora misma ese día, pero lo cierto es que ya yo tenía como que era 400, una cosa así, y al final la señora me dice, son 300, y yo me quedo como que, 300, era una habitación de 11 metros cuadrados. Yo viví en una cajita de fósforo por 3 años, 2018, 3 años creo, en una cajita de fósforo, o sea, literal, en un sótano, en la parte, bueno, en la parte baja, la verdad, en planta baja, ¿no? Con esta señora yo le cuento mi historia, yo le digo, mire, yo no tengo papeles, yo sí tengo ganas, yo le voy a echar muchas ganas, yo mañana salgo a trabajar, yo todavía no, o sea, no sabía cómo. Pero yo sí le dije, yo no pasa nada, yo me las arreglo, o sea, tengo es esto, y bueno, pero yo con el miedo, y esta señora me va a denunciar. Por la gracia de Dios,
qué denunciar ni qué nada. Me da las llaves y me dice, toma, te puedes quedar desde hoy, si quieres puedes traer tus cosas hoy. Eso fue un ángel que Dios mandó. Me dio las llaves y me dijo, puedes traer tus cosas desde ya. Son 300 euros que vas a pagar mensualmente. Esta es tu habitación. Y no te preocupes que esto va a ser en cash, tú me lo das y no pasa nada. Ustedes no saben el alivio que yo sentía en ese momento porque yo decía, wow, ya tengo una casa propia. Eso para mí era una caja de fósforo, pero para mí era el paraíso. Era como que si fuese una mansión, una suite, o sea, una cosa, porque yo me iba a quedar en la calle, ¿sabes? Con ese frío. Y entonces me llegó esto y esa era mi casa. Yo recuerdo cuando ella me presentó la habitación sumamente degradada, o sea, en un estado, estaba sucia y tal, pero yo sumamente feliz con una actitud. Yo decía, no pasa nada, yo la pinto. Yo recuerdo que busqué un conocido, me ayudó a pintarla. Yo compré como pude para arreglarla y ponerla así sumamente bonita. Le hice en cambio, me fui a Ikea, compré unas cosas, me compré una sábana, una cuestión. Yo lo cambié todo por completo. Yo lo adorné yo sola, lo limpié a fondo. Para mí era como que si era una mansión, la verdad, porque esa era mi salvación. Yo estaba sumamente feliz y yo la limpié con una alegría y, o sea, la adorné y la remodelé a mi gusto. Y esa cajita de fósforo, ese refugio para mí fue todo para mí en ese momento. Mire, es que yo contándoles esto, yo digo, wow, Gabriela, tú de verdad que le has echado unas ganas increíbles, porque yo, créeme que en ese momento yo no sabía cómo yo hacía eso, pero yo actuaba. Yo simplemente actuaba, no me quedaba allí. Yo salía adelante. Después que empezó a pasar, yo dije, tienes que empezar a ahorrar más, Gabriela, tienes que empezar a trabajar, tienes que, o sea, empezar a conocer sobre finanzas, o sea, cómo puedes hacer para vivir así en esta situación, porque ahora no cuentas absolutamente con nadie, estás completamente sola, tienes que pagar alquiler, tienes que comer, tienes que cubrir tus necesidades, tienes que ayudar a tu familia, tienes que, o sea, y aparte tengo que buscar la manera de ahorrar lo más posible. Entonces, ¿qué hice? Me compré una bicicleta. Trabajé por un tiempo dando clases, fue ahí donde empecé a expandirme dando clases también. Y empecé a hacer publicidad, o sea, escribía por todos los grupos de Facebook diciendo, doy clase de francés, voy a abrir un taller de fonética, voy a abrir un taller de gramática. Empecé a abrirme talleres de todo, clases de todo. La gente me empezó a contactar y empecé a ofrecer clases a domicilio de francés. Yo dije, imagínate, no puedes comprarte de momento la carta Navigo, que es la carta del metro de París, porque costaba 80 euros, entonces yo tenía que ahorrar, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué puedes hacer? Vas a comprar una bicicleta. Fue ahí donde yo me compré a Chloe, se llama mi bicicleta. Actualmente todavía la tengo. Entonces me compré con eso que yo había ahorrado en ese tiempo, ¿verdad? Me compré, o sea, que había trabajado para comprarme la bici, me compré a Chloe y empecé a dar clases a domicilio. Yo iba de un punto a otro a París, o sea, un día hacía 20 kilómetros, otro día hacía 30, otro día hacía hasta 50 kilómetros diarios, con lluvia, con frío, con calor, con viento, con lo que sea. Yo tenía que resolver y buscarme la vida, porque yo tenía que pagar, yo tenía que salir adelante. Y esa fue mi manera de hacerlo. Así me fui dando a conocer acá como la profesora de francés. Eh, Desde que llegué, o sea, profesora de francés, hasta hace 2 años que yo decidí dejar eso por completo. Se había acabado mi misión como profe de francés. Pero en ese momento, o sea, el nivel de fe, de resiliencia que tú tienes que tener es de otro planeta. Porque tú cuando no sabes qué va a pasar contigo, yo me quería devolver a Venezuela, yo decía, de nada sirve, yo me voy a devolver, pero yo decía, ¿para qué? Yo necesito ayudar a mi familia, aquí soy más productiva y puedo aportar más que estando allá. Yo dije, no, 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 no puede ser, yo me voy a quedar acá, yo voy a tomar la decisión de salir adelante, de no sé cómo lo voy a hacer. Yo todavía sentía un cierto enojo hacia Dios porque por todo lo que me estaba pasando, me sentía sumamente sola, caía en depresión. Eh, Había momentos que no les voy a mentir, o sea, pensé en quitarme hasta la vida porque yo decía, ¿qué voy a hacer acá? Estoy completamente sola.
no puedo ver a mi familia, en ese momento tenía 4 o 5 años sin verlos, o creo, o 3 o 4, ya ni me acuerdo. Recorría París de un lado a otro, llegaba sumamente cansada a la casa, imagínense todo el día en bicicleta, llegas, das una clase, la voz se te cansa, vuelves a dar otra clase, te vas al otro extremo de París para ir a otra casa de otro estudiante, llegas a la casa, tienes que cocinarte, tienes que hacer todo lo que tienes que hacer, tienes que preparar las clases que vas a dar. Fue una etapa muy fuerte en mi vida, muy fuerte. Había momentos donde yo decía, yo no voy a poder salir de acá. Es que, ¿ves? Por eso es que yo no quería aparecer contando esto en este video. Porque es ahí donde yo digo que tú tienes que... Cuando tú sientas que no tienes a nadie, tú te tienes que apoyar en Dios, porque es lo único que te va a sostener. Yo creo que esa fue una situación donde que Dios me puso para humillarme, en el sentido de dejar el orgullo, de esa rebeldía que yo tenía hacia Él, de ese enojo, y empezar a tener fe, porque era muy fuerte. O sea, yo pasaba días enteros trabajando ojo, que yo hoy veo el valor del trabajo y pongo la acción masiva, pero era un cansancio físico muy fuerte. Yo iba de un extremo a otro en bicicleta, llegaba por la noche a preparar mi comida y a preparar mis clases que tenía que dar al día siguiente. Yo no sé si yo voy a cortar esta parte. Pero si tú no te agarras de algo, es muy difícil que salgas adelante. A mí lo que me daba la fuerza era pensar en mi familia, aunque en aquel momento la relación no estaba tan bien como hoy. Pero yo decía, justamente porque tienes que ayudarlos, tú te tienes que quedar, Gabriela. Entonces, claro, ellos en cierta parte fueron mi motor para yo hacer como ese sacrificio, porque yo realmente no tenía nada, no tenía papeles, no tenía pareja, tenía una casita que para mí fue mi suite, ok, fue mi mansión. Tenía un amigo y tenía a Dios. Ay, Dios mío, perdón. Por eso no quería hacer este video, pero bueno, ya está siendo grabado, ya. Al cabo del tiempo me doy cuenta que me convertí en una mujer muy fuerte, porque la vida misma me llevó a esa situación. O sea, fue donde empecé a decirme que hay algo más allá, ¿no? Que uno tiene que creer. Empecé a volver a los caminos de Dios. El desarrollo personal llegó más tarde, llegó en el 2022. En esa transición pues llegó mi otra pareja, que fue en el 2019, chicos, ya la fecha ya ni sé, pero en fin, lo cierto es que en ese proceso del 2018, donde yo me separo, hasta el 2020, fue uno de los procesos más fuertes. Fue donde aprendí finanzas en el extranjero, aprendí a cómo sobrevivir sola, cómo pagar tus cuentas sola en el extranjero, cómo ser resiliente, cómo tener fe cuando no estás viendo nada. O sea, yo no tenía señales, nada. Yo estaba ilegal, no había posibilidades de tener papeles todavía, no había posibilidades. En fin, que lo cierto es que fue yo donde yo aprendí a ser la mujer más resiliente de esta vida. Muchas veces pensé en rendirme, muchas veces, pero al final terminaba levantando la cabeza. Esto me recuerda mucho a la historia de Noé, porque yo, sin saberlo, de cierta manera tengo
tengo cierta semejanza, ¿no? Porque Noé construía el arca sin ver la lluvia, él construía sin ver una nube, él seguía martillando. Yo construía mi vida aquí sin certeza de que mañana iba a tener los papeles. Yo no, sin certeza de que lo que estaba haciendo acá en Francia, en París, iba a funcionar, sin certeza de que yo iba a poder instalarme acá por completo y empezar a tener una vida acá. Era muy inestable, pero yo sí, tenía como que esa visión, ese sueño de que yo nací para estar acá, nací para salir adelante. Entonces, de cierta manera, me recuerda la historia de Noé, porque, bueno, yo así, aún sin ver la lluvia, sin ver las nubes, yo seguía allí echándole martillazos a mi arca. Y bueno, me empecé a poco a dar a conocer, ¿no? En las redes sociales como profesora de francés. Ya empezó a resurgir más mi vida, ¿verdad? Obviamente ya iba reemplazando las clases a domicilio en la bicicleta por clases en línea. Después llegó la pandemia. Después, bueno, llegó mi pareja. Nos mudamos. Eso fue otra etapa de mi vida. Decidimos, aquí en Francia hay algo que se llama el PAX. El PAX es como una unión, es como un concubinato legalizado. Nada más existe en Francia, en otros países no. Decidimos hacer eso. Ya yo en todo ese proceso ya yo venía recopilando mis papeles. O sea, cuando tú llegas de manera ilegal, tú tienes que demostrar en Francia que, a ver, uno que no ha salido del país, que estás en el territorio francés, nunca ha salido, ¿verdad? Porque eso ya de una vez te anula como que el proceso para darte los papeles. Entonces yo tenía que probar eso y tenía que probarlo por medio de documentos que probasen que yo estaba teniendo una vida acá. Entonces, bueno, metía que sí, cursos que me había hecho aquí, o metía facturas, metía cosas que probasen que yo estaba siempre acá. Metía mi cuenta bancaria, porque sí, yo puedo sacar una cuenta bancaria. Cosas que me iban creando mi dossier, como mi carpeta. Y al final, en el 2021, yo empiezo a meter los papeles, ¿verdad? Bueno, decido hacer esta unión con mi pareja, ¿verdad? Fue como un concubinato legalizado, por decirlo así. Y eso termina como que de llenar mi dossier, que ya era como este tamaño, porque ya yo llevaba 6 años mostrando y probando por medio de facturas, documentos, cursos. Metí que trabajé en la asociación que estaba aportando a la sociedad, ¿no? O sea, yo trabajé en una asociación francesa. Entonces, todo eso que indicaba y avalaba mi estadía acá y que era aporte, ¿verdad? Que no era un parásito para la sociedad, sino que yo estaba aportando para que Francia dijese, esta chica pues se merece la carta de residencia, se merece que le demos los papeles, ¿no? Entonces al final terminé de completarlos y empecé a hacer ¿cómo se llama? El proceso para empezar a pedir los papeles. Y miren, en ese momento yo les voy a mostrar, o sea, miren mi nivel de fe. Ya yo había empezado con el desarrollo personal y yo me había hecho, esto está en papel, ¿ok? Yo me había hecho en cartoncitos, había impreso esto por internet. Esta es la tarjeta del médica, ok, de acá, y esta es la carta de residencia. Antes de yo ver mis papeles, yo tenía esto en mi cartera, así. Yo creía sin ver. Yo me imaginaba esto, que iban a darme mis papeles, me hice mis cartoncitos, los metí en la cartera, los veía, me los visualizaba y tal. Yo decía, yo no sé cómo, pero yo sé que yo los voy a tener. Yo sé que yo los voy a tener y actuaba como. Porque esto yo me lo creía y lo metía en mi cartera, como que si ya yo tenía residencia, como que ya yo era aquí parte de esta sociedad, como que si ya yo tenía mi carta de seguro del hospital. O sea, yo actué como si ya lo tenía. Yo por eso digo, ya tenía en cierta manera desarrollo personal sin yo saberlo. Y adivinen qué, cuando yo metí mis papeles en el 2000 para hacer la diligencia en el 2021, en el 2022 me llama, o sea, me envía el correo y me dice, está aprobado. Mire, y se dio de una manera loca porque fue sumamente rápido. Yo hice la petición en diciembre y en enero me estaban, o sea, como que fue
como que al cabo de 2 semanas, cuando aquí tardan un montón para dar los papeles. Tardan, pero ustedes no se imaginan, un montón. Sobre todo personas que están en esa situación, ¿no? De ilegal, así, ¿no? O sea, porque otro que si pasarse de, no sé, de estudiante a, o de au pair a estudiante, un proceso un poquito más rápido, ¿no? Pero de estar sin papeles a tener papeles es un proceso más difícil, hay mucha demanda. Pues a mí en ese tiempo, en las 2 semanas me respondieron, venga, le vamos a dar la cita para que traiga el dossier en manera física, porque primero lo mandas digital y después allá lo llevas y te lo revisan otra vez. Y eso para mí, o sea, eso fue como la gloria, porque yo decía, wow, ya me dieron la cita. Yo voy a la cita, yo todavía no estaba segura, pero, o sea, segura en sí, no, porque yo decía, yo actuaba como que ya yo los tengo, esos son míos, pero al mismo tiempo yo tenía que pasar esa cita, ¿no? Esa entrevista que me iban a hacer. La entrevista se pasó súper rápido y no me preguntaron muchas cosas, revisaron la carpeta, el dossier. Y pues me dan un papel en grande y me dicen, tome. Y yo como que, bueno, ¿qué es esto? Era el papel que avalaba lo que dentro de unos cuantos meses me iban a dar mi carta de residencia. Esta es la verdadera. Ustedes no saben el nivel de felicidad que yo sentí. Yo decía, no puede ser. Y todo se me fue dando de una manera tan rápida. Es más, aquí la gente me preguntaba, ¿cómo hiciste? Y yo decía, mira, yo no sé, eso es Dios que está conmigo. Porque hay gente que tarda años para que le den esto. Y a mí me lo dieron en meses. O sea, la cita me la dieron a las semanas. Y cuando esa misma cita me dieron la aprobación para que me den la carta de residencia. Y la carta de residencia me la dieron al cabo de 2, 3 meses. O sea, fue sumamente rápido el proceso. Y obviamente ese día vi la gloria. Ese día para mí, después de 6 años de tanto dolor, de tanta lloradera, de tanta resiliencia, de tanta fe, pues sí, vi la gloria, salté, lloré, grité. Yo decía, no puede ser, ya estoy legal acá, ya puedo trabajar, ya puedo sacarme esto, ya puedo firmar papeles para una casa, ya puedo, o sea, para mí era la gloria. Y recuerdo ese momento, yo lloré mucho. Era otro sueño para mí cumplido, ¿sabes? Y bueno, esta era parte de mi historia. A ver, si te has quedado hasta acá, te quiero agradecer porque ya van 30 minutos donde te estaba echando el cuento. Yo dije que, bueno, iba a ser difícil que lo resumiese, aunque sí resumí. Créeme que me pasaron muchas cosas. Pero bueno, no va todo para contarlo acá. Lo que sí quiero que te lleves es, y lo anote acá, las lecciones que yo aprendí, ¿no? Que me dejó eso. Aprendí y lo anoté, y quiero que lo anotes. Aprendí que el silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios no es ausencia, es simplemente que Él te está preparando. Y en esa preparación, o sea, en ese proceso te está formando. Él no es que quiere que tú estés, o sea, Él no es que esté ausente, es que Él sabe que Él necesita que tú pases por ese fuego, por ese proceso, para formarte, para darte después lo que viene y lo que tanto quieres. Entonces, quiero que te lleves esto, el silencio de Dios no es ausencia. También aprendí que la provisión llega incluso cuando todo parece cerrado. Miren, o sea, lo de obtener la casita, la cajita de fósforo, la habitación de un día para otro. O sea, obtener para comprarme la bicicleta y poder dar clases en todo París, de un extremo a otro. Obtener para poder ir reuniendo para mi carta de residencia, porque obviamente tienes que pagar casi 500 euros la primera vez. Obtener comida, o sea, yo decía, ¿yo qué voy a comer? Pero entonces Dios provee. Dios provee. Aunque todo parezca que no, o sea, Dios provee. Aprendí a no definirme por mi estatus, sino por mi fe. Obviamente, pues tú aquí cuando estás ilegal, tú dices, pues no vales. No, pues aquí, ¿para qué voy a ir si estoy en clandestino? Aprendí que eso no me define. A mí lo que me definía era mi fe, era mi acción, era mi identidad. Y al final, pues,
O sea, tú aprendes, ¿no? De todo ese proceso al final. Después de tanto trabajo, de tanto silencio, de tanta cosa que me pasó, pues la lluvia llegó, ¿no? Como la historia de Noé. Pero tuve que pasar por ese proceso, tuve que construir mi arca para poder ver la lluvia. Y Dios solamente me dio la lluvia, es decir, mi carta de residencia, cuando Él ya vio que ya mi proceso se había terminado, cuando Él ya vio que ya yo había pasado ciertas etapas que me hicieron crecer, porque fue allí donde yo más crecí, la verdad, literal. O sea, esos años de sin papeles, sola, sobre todo cuando me quedé completamente sola, fueron los años donde yo aprendí las mejores lecciones de mi vida. Dios no te deja, simplemente te está enseñando a formarte porque sabe que tú naciste para la grandeza y sabe que necesitas ese proceso, necesitas pulirte como el diamante para poder sacar ese brillo en ti. Y te quiero dejar con un mensaje ya para cerrar. Tal vez tú estás esperando algo, tus papeles, una respuesta, un sí, y no ves señales. Solo quiero decirte esto: Dios no se tarda. Él llega justo cuando tiene que llegar. Y cuando lo haga, vas a entender el propósito de tu espera. Construye sin lluvia, cree sin señales, porque el que promete, cumple. Este es el mensaje de hoy. Si llegaste hasta acá, me gustaría que me lo hicieses saber en los comentarios. Gracias de todo corazón por escucharme. Creo que ha sido uno de los videos más difíciles, aparte del de candidiasis, que he hecho en mi vida. Pero bueno, siento una liberación también. Siento mucha liberación y te doy las gracias. Espero que te hayas encontrado a través de mi historia. Si estás pasando por un proceso, no te rindas. Créeme que todo tiene un aprendizaje. Todos los hilos los vas a ir juntando y uniendo al final, no al principio. Esto es parte de tu proceso. Construye tu arca sin ver señales, no importa. Sigue para adelante, porque créeme que después te va a llegar la lluvia y lo vas a entender todo. Te mando un abrazo inmenso y nos vemos en un próximo video.